Los llamados pueblos originarios fueron los más fieles a España que existieron, porque las masas indígenas en el Perú, en Ecuador, estuvieron contra la independencia, y es así. La guerra de independencia no fue el final de una lucha de 300 años, no. Durante 300 años se vivió en paz en América. Jerónimo se llama Jerónimo porque es de Arizpe, y Arizpe es un pueblo que lo funda un jesuita que se llama Jerónimo del Canal. 2 generaciones llevaban sedentarizados. A partir del 1848, cuando se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo y México pierde algo más de la mitad de su territorio, y a los apaches les toca quedarse en el otro lado de la frontera y se niegan absolutamente a abandonar las tierras en las que habían vivido razonablemente bien acomodados. La mayor parte de las tribus y de los pueblos que había en California desaparecieron cuando el Imperio Español desapareció. Este trabajo del cine americano nos cuentan cómo los anglosajones van avanzando ante estos indígenas malvados que están queriendo cortarles la cabellera y destruyendo, y se encuentran con gente salvaje. Es no intentar ver la realidad. Y todos los pueblos del oeste, que ya estaban evangelizados y fundados, desaparecen de la historia. Alguien va a tener la culpa de la desaparición de esas poblaciones, y ese alguien no va a ser blanco protestante. Distorsionar la historia con una historia mal contada genera todo eso que tenemos ahora. Activistas derribaron una estatua de Cristóbal Colón que estaba colocada frente al Capitolio Estatal de Minnesota. Según medios locales, el movimiento indígena americano organizó el mitin. Hay una cosa que se ignora de forma absoluta. Los pueblos originarios nunca fueron antihispánicos. Siempre se mantuvieron fieles a la idea hispánica. Por eso una frase dice: señores, la conquista la hicieron los indios y la independencia la hicieron los españoles. Mucha injusticia, ya no lo soportamos. Y es por eso, pues, a partir del 1 de enero, pues, no nos quedó otro remedio, pues, más que agarrar las armas. El movimiento zapatista se desarrolló como una respuesta a la falta de atención por parte del Estado de esas poblaciones indígenas. Una vez que acabaron las hostilidades, se plantearon unas mesas de negociación que dieron como resultado los acuerdos de San Andrés. ¿Y en qué consistían? En que el Estado mexicano se comprometía a respetar los usos y costumbres de gobierno y administración de esas poblaciones indígenas. Lo que los grupos indígenas entendían por usos, costumbres tradicionales, no eran otra cosa que los usos y costumbres que tenían en el siglo XVI y XVII consolidadas por la monarquía hispánica. De tal suerte que reivindicaban como autóctono aquello que había sido creado durante el sistema virreinal. De momento, las leyes que rigen al interior de esas comunidades son las leyes del siglo XVI y del siglo XVII. Claro, pero no lo saben. Envié ya una carta al rey de España y otra carta al Papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios. En los procesos históricos no hay buenos ni malos, ni héroes ni villanos, sino que hay actores que en función de sus propias ideas actúan en un sentido o en otro. Y me parece que es un ejercicio historiográfico para borrar de alguna manera la impronta de la cultura hispana ibérica sobre el territorio, de forma artificial, porque luego en la realidad día tras día uno va encontrándose con esa realidad y con esa herencia hispana. Es casi un acto de negación psicoanalítica, ¿no? De negar nuestro propio pasado. Para 1500 se ha tomado ya esta
perspectiva clara, los indígenas americanos son personas y como tales deben ser tratados, por tanto no pueden ser vendidos. Y el rey Fernando va a convocar en Burgos a los mejores teólogos y juristas del reino para que estipulen qué hay que hacer. Y son los que redactan en el convento de San Francisco de Burgos las 35 leyes de Burgos. Son una maravilla de la humanidad. Hay una cosa sobre las mujeres indias, cómo no se las puede casar obligatoriamente, cómo pueden recurrir al... Bueno, es algo, vamos, maravilloso. En ese momento en el que la esclavitud era algo absolutamente normal, es muy importante que se pararan a pensar en algo así, que puedan tener propiedad privada, su casa familiar, que sus mujeres estén guardadas de otros hombres. No solo se autoriza, sino que se pide que se casen los españoles con los indígenas. Y lo encontramos desde el principio. A partir del segundo viaje de Colón van familias castellanas. Cuando ya pueden avanzar las instituciones, empiezan a pasar mujeres, muchas veces en grupos de mujeres solteras que no han conseguido o no tienen fácil casarse en Castilla y pasan a América, porque allí, en los primeros años, fundamentalmente hay hombres. Por ejemplo, en la empresa de Cortés hay mujeres que no quieren que su marido vaya solo a semejante asunto y se van con él. Hay enfermeras, hay cocineras, obviamente hay prostitutas, pero hay mujeres que se embarcan por necesidad, por amor, por aventura. En el mundo nuevo, al menos en la mentalidad de ese momento, se puede crear